La fe, como una semilla de mostaza, es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo que debemos nosotros de tener y que debemos de ejercitar para quitar los obstáculos que impiden nuestro avance y el alcance de las metas y de los objetivos. La fe es necesaria para tener una victoria sobre la adversidad, para todo aquello que se opone a nuestra vida, a nuestro avance, a nuestras metas. Por eso es que es necesaria esta fe. Los discípulos habían tenido una adversidad. Había llegado un hombre teniendo un hijo que dice que era lunático y los discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron liberarlo de esa esclavitud en la que estaba sometida por un demonio. Entonces este hombre va a Jesús y le dice que tenga misericordia de su hijo porque sus discípulos no habían podido sanarle, no habían podido liberar a este muchacho de ese yugo del maligno que le tenía oprimido, que le tenía limitado. Y entonces ahí se muestra el fracaso de los discípulos ante una adversidad. Ahí se muestra cómo los discípulos eran impotentes hacia un obstáculo que se les estaba poniendo, hacia un problema, una prueba que ellos no podían pasar. Y nuestro Señor Jesucristo resuelve ese problema, resuelve esa prueba, pero los discípulos no pueden. Y entonces llegan los discípulos y le preguntan al Maestro: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Por qué no pudimos resolver este problema? A lo cual el Maestro, en su sabiduría, en su conocimiento, le responde: por vuestra poca fe. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, otra cosa sería. Ahí les está diciendo a los discípulos que tienen poca fe. Notemos que dice poca fe. No es que no tengan fe, es que tienen poca fe. Pero la fe que es necesaria para resolver este tipo de problemas, para resolver las dificultades que se presentan en el día a día, en el avance del cristiano, en la vida del cristiano, la fe que se necesita es de la calidad, de las cualidades o semejante a un grano de mostaza. ¿Cuál es la diferencia entre poca fe y un grano de mostaza? Eso es lo primero que debemos de entender. Tener poca fe no es igual a un grano de mostaza. Nuestro Señor Jesucristo lo está diferenciando. Entonces debemos de entender que no es lo mismo tener poca fe que un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeño. Dice que es de las semillas más pequeñas que existen en este mundo. Y entonces, ¿cuánto es poca fe? ¿De qué tamaño es esa poca fe? No se compara en tamaño al grano de mostaza. No es que no se comparen en tamaño. En tamaño pueden ser similares. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diferenciando la poca fe del grano de mostaza, porque la poca fe es considerada como un objeto, como una cosa, como cualquier cosa, como una piedra, como una madera. Ahí está hablando y nos está enseñando a nuestro entendimiento que nosotros muchas veces tenemos fe en las cosas externas. Por ejemplo, tenemos fe en la madera, en los crucifijos. Tenemos fe en los elementos, en las piedras. Tenemos fe en esa naturaleza que es como un tanto mística o milagrosa en el sentido de magia. Los discípulos, al igual que los hombres, pensaban que la fe es una cosa, es como una fuerza,
No tenían ese entendimiento de lo que es realmente la fe. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo diferencia como una cosa. Pero nos dice como un grano de mostaza. La fe debe de ser como un grano de mostaza, como una semilla. Y allí hay una diferencia entre esa cosa y la semilla. Porque la semilla es algo vivo. Es de una naturaleza viva. Tiene vida en comparación o en diferencia con cualquier cosa. Una piedra no es algo vivo y no es algo que va a crecer y va a desarrollarse como lo es algo vivo. Una semilla tiene esa cualidad, ese tamaño que puede pasar por alguna cosa, un hueso, pero esa semilla, ese hueso que puede pasar por cualquier cosa, en el entorno adecuado va a germinar, va a desarrollar, va a crecer, va a cambiar de forma y va a tener una estructura creciente, va a desarrollar ese tallo, las hojas, las flores, el fruto. Entonces tiene todo un desarrollo, un crecimiento en comparación o en contraparte de alguna cosa. Si nosotros ponemos una piedra, una joya, lo pongamos en el ambiente que queramos, no va a tener un cambio, no va a tener ese cambio trascendente de crecimiento de vida, no va a dar ningún fruto. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo está diciendo vuestra poca fe. Vuestra poca fe es algo inerte, es algo muerto. Se debe de tener la fe viva, la fe dinámica. Esa es una gran diferencia. Hay quienes tienen fe en los amuletos, en las cosas, en los astros. Hay quienes tienen fe en la forma de vestir. Hay muchos que se inventan esa fe o manifiestan esa fe, dicen tener fe de ese tipo en las cosas muertas, en las cosas inertes, en las cosas que no van a producir nada. La fe es de naturaleza viva. Eso quiere decir que la fe es una forma de vida. Notamos la diferencia entre quien tiene fe, por ejemplo, en un amuleto. Es el amuleto el que le va a dar la victoria, el que supuestamente le va a dar el poder, el que le va a dar la confianza. Pero él puede vivir como quiera, él no va a tener ningún cambio. A diferencia de la fe viva, la fe verdadera, produce un cambio en la persona. La persona va a cambiar por la fe que tiene. Entonces, la fe es creciente. La fe va desarrollando una vida. Y esa vida es desarrollada en quien dice tener esa fe o en el que tiene esa fe. Es notable el cambio en la vida del que tiene esa fe. Este evento sucede después de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en aquel monte llamado de la Transfiguración, en ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo llevó a 3 de sus discípulos a ese monte. Y entonces en ese monte sucede la transfiguración. Nuestro Señor Jesucristo fue transfigurado, su rostro, su persona, sus vestidos cambiaron, se volvieron resplandecientes. Hubo un cambio, ese cambio fue notable, fue evidente, contrario a lo que sucede con los discípulos. Los discípulos no tuvieron ningún cambio. Entonces ahí está la diferencia entre quien tiene fe, tiene un cambio de vida. Y ese cambio de vida se manifiesta, es evidente, se muestra. Quien no tiene fe no tiene ningún cambio. Es opaco, es sombrío, es la misma persona siempre.
Ahí lo que nuestro Señor Jesucristo, como Maestro, está enseñando es que la fe no es algo muerto, sino que es de naturaleza viva. Y la fe es una forma de vida. Y la fe es una forma de vivir. En la persona que tiene fe, esa fe va cambiando, va modificando a la persona, la personalidad, la forma de hacer las cosas, la forma de actuar, de hablar, es transformada por esa fe. Recordemos que la fe viene por el oír. La fe no la tenemos nosotros. La fe se va a producir, la fe se va a desarrollar. Y este desarrollo es por el oír. Viene a nosotros por el oír, pero no el oír cualquier cosa. Podemos oír que podemos tener victoria si hacemos determinadas cosas, si utilizamos determinados amuletos, si repetimos determinados mantras. Podemos tener esa victoria, podemos llegar a las metas que queramos por este método o por este otro método, teniendo confianza en nosotros mismos o cualquier circunstancia, cualquier cosa que nos digan que es la fe. Cuando la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, está dando esa dirección, ese vínculo con lo que es de Dios, el Dios verdadero. No podemos tener fe si no tenemos ese vínculo con la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, al venir a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, al ser recibido por nosotros, va a producir esa fe. Pero esa fe va a diferenciarse. Podemos tener esa fe muerta o podemos tener esa fe viva. Y hay una diferencia entre lo muerto y lo vivo. Que lo muerto no hace nada, no se transforma, no cambia. Mientras que lo vivo sí se transforma, sí cambia, sí crece. Si en nosotros es recibida esa palabra y no produce en nosotros ningún cambio, es porque esa fe es una cosa, es algo muerto, no está desarrollando, no está haciendo nada en nuestras vidas. Para que esa fe sea verdadera, sea una fe viva, debe de producir en nosotros un cambio. Y allí está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La fe muerta no produce ningún cambio y no produce ningún resultado favorable, mientras que la fe viva sí produce un cambio y produce un resultado favorable. Esa gran diferencia. Ahora les va a explicar cómo se va a producir esa fe. Porque esa fe la recibimos y la tenemos. Pero hay una diferencia entre estos dos tipos de fe. Y esa diferencia lo va a hacer el entorno. Podemos tener una semilla, pero si esa semilla no es sembrada en el terreno, entonces no va a producir nada, no va a generar nada y va a pasar como si fuese alguna cosa, como si fuera alguna piedra, alguna madera. No va a suceder nada. Para que la semilla de mostaza se desarrolle, tiene que ser sembrada. Y entonces nosotros recibimos esa fe. Al oír la palabra de Dios tenemos esa semilla. Pero esa semilla tiene que producir. Y para que produzca esa semilla, tiene que ser sembrada. Y nuestro Señor Jesucristo dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. La fe no va a producir nada. La fe no va a tener ningún resultado si no se siembra en la oración y en el ayuno. Esa es la diferencia
de tener poca fe y de tener una fe como una semilla de mostaza. Quien tiene poca fe no se dedica al ayuno, no se dedica a la oración, mientras que el que tiene esa semilla sí se va a dedicar al ayuno y en la oración. Porque el que tiene una semilla y dice, yo tengo poca fe, yo tengo algo muy pequeño, pero necesito algo más. ¿Cómo se va a producir algo más a partir de una semilla? Sembrándola. Ese es el entendimiento, esa es la inteligencia. ¿Cómo puedo producir más de lo que tengo poco? Si yo tengo una piedra, una pequeña piedra, ¿cómo voy a producir más piedras? No se puede, a menos que compre, al menos que tenga yo una cantera. Pero si tengo una poca fe, tengo una semilla de fe y quiero que esa fe crezca y que produzca más fe, entonces el entendimiento es sembrarla. Entonces nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen poca fe, necesitan sembrar esa fe. Y Él mismo les dice, necesitan sembrarla con ayuno y con oración. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió a ese monte de la transfiguración, dice que se le aparecieron Moisés y Elías. Y Moisés y Elías tienen algo en común con nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres de oración y de ayuno. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, Él dice que oraba todos los días. Él se levantaba muy de mañana a orar. Y cuando nos habla de la oración de los discípulos, dice que es una oración muy corta. Se dormían en la oración, no sabían mantener esa comunión en la oración, no sabían mantener una oración. Ahí está la diferencia. El maestro mantenía una oración fluida, frecuente, ininterrumpida con el Padre de la Gloria. Siendo Hijo de Dios, mantenía la oración. Él no decía, yo no necesito orar, yo soy Hijo de Dios. Yo no necesito ayunar porque yo soy Hijo de Dios, porque yo he venido del Padre, porque yo tengo el poder y la autoridad que el Padre me dio. Yo no necesito de nada de eso. No necesito orar y no necesito ayunar. Pero ahí se muestra la diferencia. Lo que hace el ayuno y la oración y lo que se pierden los que no ayunan y no oran. Entonces tenemos a Moisés y a Elías. Y Moisés ayunó 40 días cuando subió al monte y otros 40 días después. En suma, ayunó 80 días. Y nos dice de Elías también que él ayunó 40 días. Y el resultado son esos grandes hombres. El resultado son esos varones de Dios a quienes operaban milagros, a quienes Dios les hablaba, les revelaba y eran los grandes exponentes, los grandes héroes de la fe del mundo bíblico y nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que subió a ese monte de la transfiguración para orar. Y estando en la oración, Él se transfiguró. Él tuvo ese cambio. Nos está mostrando cómo es que la fe produce ese cambio. Y ese cambio va a producirse por una oración continua, con una oración frecuente, con esa vida relacionada con Dios. Y aquí tenemos la diferencia entre lo que es poca fe y lo que es la fe como una semilla de mostaza. Podemos tener el conocimiento, podemos tener esa información, pero si esa información no se pone en práctica,
entonces es algo muerto, es algo inútil. Nos dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. La fe sin esa acción, sin ese actuar, es muerto. Porque la información que recibimos de la palabra de Dios es para relacionarnos nuevamente con el Padre de la Gloria. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Y ese camino lleva al Padre. Y ese camino comienza en esa oración. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, sus primeras palabras fueron el principio de la oración. Padre, perdónalos. Esa es la oración. El principio, lo que nos lleva al Padre, comienza con la oración. Entonces nos está hablando de los beneficios de la oración. Y si queremos esos triunfos, queremos esas victorias por la fe, debemos de comenzar por la oración, por el ayuno. Porque este género, esta fe, no se produce, no se genera, no se manifiesta, sino es por el ayuno y por la oración. Nuestra vida cristiana no va a tener ningún cambio si no va a ser a través de la oración. Debemos de volver a ese principio. Debemos de volver a esa práctica cotidiana de la oración. Desde la mañana yo te buscaré. Así como nuestro Señor Jesucristo oraba desde la mañana. Y sus últimos actos en la tierra fueron de oración, mostrándonos el principio, mostrándonos el camino, porque a través de la oración vienen esas respuestas, a través de la oración viene esa lucidez espiritual, viene esa apertura en la mente y recibimos esa revelación de cómo debemos resolver las cosas. Nos viene esa revelación de cómo debemos de resolver, de hacer, de actuar ante un conflicto, ante una situación adversa. Nos viene esa sabiduría, ese consejo de lo alto para tener una victoria, para salir vencedores de cualquier adversidad. Nos viene esa reflexión, nos viene esa revelación de cómo orar, de cómo poner las manos por los enfermos, de cómo resolver todos esos problemas familiares, económicos, en el trabajo, en la sociedad, de cómo tener ese crecimiento y ese desarrollo espiritual en el testimonio del buen cristiano. Porque recordemos también que a través de la oración fue recibido el poder de lo alto y fue manifestado en aquellos 120 que estaban esperando esa promesa del Padre. Y esa promesa del Padre fue manifestada por la oración. Y en esa oración, en esa manifestación del Espíritu Santo, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Produce más fe. Entonces, ahí tenemos el fruto. Y en esa siembra se va multiplicando, va creciendo esa fe. Muchos preguntamos, ¿cómo puedo acrecentar esa fe? Esa fe que tengo. Yo creo en la palabra. Yo creo en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho. Yo creo en el Evangelio, pero me falta la fe. Pues esa fe va a crecer y va a desarrollarse en esa vida cristiana, en esa vida devocional de oración, de ayuno. Ahí comienza y eso debe de ser constante, constante. No es de una sola vez. Quien quiere tener un fruto constante tiene que sembrar constantemente. Una hortaliza
como lo es la mostaza, la semilla de mostaza, una hortaliza. No es un árbol que está produciendo todo el año, sino que es algo que se va a sembrar y entonces produce ese fruto. Pero esa hortaliza ya no va a producir más. Hay que volver a sembrar para tener más fruto. Y volver a sembrar para tener un fruto continuo y constante. Hay que estar sembrando, sembrando y sembrando. Tenemos esa idea errónea de que la fe, una vez producida, ya está para siempre. Tenemos una fe pequeña porque no la sabemos sembrar, no la sabemos reproducir, no la sabemos generar, que genere toda esa abundancia. Y entonces nos dice, llegará el tiempo, llegará el momento en que tengas tanta fe que le dirás a este monte, quítate y échate a la mar. Pero ese es un ejercicio de siembra, sembrar en la oración, en el ayuno, hasta tener todo ese poder manifestado en hombres comunes como lo fue Moisés, Elías, que con su báculo fueron abiertos los mares, donde Dios manifestaba grandes hazañas, grandes maravillas, el maná del cielo, la sanidad de las aguas amargas. En Elías, todo ese poder que está manifestado en lo que él hacía y en ese manto de poder que fue pedido por Eliseo. Entonces ahí tenemos la respuesta, ahí tenemos la solución. ¿Queremos esa vida de victoria? Hay que sembrar continuamente. Si permanecemos en la poca fe, entonces ahí están las consecuencias y no nos quejemos. Asimilemos esas diferencias y enfoquémonos en el crecimiento espiritual, en el crecimiento y desarrollo de la fe, porque en cuanto la fe va desarrollándose, va creciendo, también la vida del creyente, también la vida del cristiano va cambiando, va creciendo y va produciendo ese fruto hasta llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hasta tener esa vida nueva espiritual completamente regenerada, completamente renovada, una persona nacida en Dios plenamente. Por eso yo te invito, si estás pasando por dificultades, por adversidades, comienza a sembrar, porque Dios tiene respuestas, tiene soluciones, tiene victorias para tu vida. Pero es necesario hacer y no esperar que la fe venga de fuera o no tener esa fe cimentada en algo muerto, en algo estático. Dios te bendiga.